Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Eres, donde hablamos de seres. En esta ocasión ofrecemos una perspectiva psicológica del ser y de nuestra existencia, desde la que podemos constatar cómo los individuos formamos parte de la sociedad y esta forma también parte de nosotros, por lo que somos un reflejo mutuo y eso nos debe llevar a enfocar dicha relación no desde el conflicto, sino con el entendimiento. Bien, iniciamos este nuevo programa sobre Eres, donde hablamos de seres, con nuestro invitado, al que le formulo nuestra pregunta habitual. ¿Quién eres? Bueno, yo creo que a esa pregunta de quién eres es muy difícil contestar. Sin embargo, yo me siento identificado con mi persona, pero a la vez también me siento identificado con el ser humano como ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los aspectos sociales, culturales, todo esto que tenemos en el momento en que nacemos, la familia, etcétera, etcétera, conforman un poco lo que somos. Entonces, bueno, pues mi niñez transcurrió de una manera, me eduqué también de una manera y, bueno, llegué a la universidad, etcétera, etcétera, de una manera y todo eso ha conformado de alguna manera lo que soy. Y lo que soy, en principio, en cuanto a lo que se refiere a la formación, a aquellas cosas que me influyeron desde fuera, la familia, el colegio, la universidad, etcétera, pues bueno, tengo una formación que en principio es más bien científica. O sea, yo, por ejemplo, empecé estudiando, una vez que hice los estudios primarios y secundarios, y pasé a la universidad, mis estudios fueron fundamentalmente técnicos. Estudié física, estudié química, estudié, en fin, matemáticas, etcétera. Y, lógicamente, me dirigí hacia unos estudios de ingeniería técnica, obras públicas. O sea, ya me dirás, el esquema que tengo a nivel, si quieres, científico, podríamos decirlo así, o de ciencia aplicada. Entonces, claro, mis estudios y eso que te incorporas hacia tu interior, pues tenía que ver con el álgebra y cálculo, con la física aplicada a materiales, etcétera, etcétera, obras públicas. Y de repente dije, bueno, aquí esta es la influencia que tú quieres recibir. Era muy difícil en mi tiempo ser acompañado en el tema de la orientación, etcétera. Y entonces decidí pasar de la Universidad Politécnica a la Complutense y empecé a hacer psicología. Bueno, yo los amigos que tenía de todo esto, que estudiaban medicina, estudiaban pues carreras muy prácticas y sobre todo tenían salida económica y profesional, etcétera. Cuando les dije que había cogido psicología me criticaron duramente, pero sí, yo lo tenía muy claro. Así que me hice psicólogo, estudié psicología y esa ha sido la vocación y la profesión que a mí de alguna forma me ha condicionado y me sigo sintiendo psicólogo en profundidad. Entonces, ¿quién soy? Soy psicólogo, pero solamente psicólogo. Bueno, creo que iremos matizando todo esto, ¿no? Soy psicólogo y tengo una formación en 3 ámbitos. Soy colegiado en el Colegio de Psicólogos de Madrid, de la Psicología de Madrid, y mis 3 ámbitos de especialización son la educativa, la sanitaria y la psicología coaching. La psicología coaching a mí me ha impactado y me ha gustado muchísimo, y ese condicionamiento a mi persona lo recibí a través de Isabel Aranda, que es una coach bastante reconocida a nivel internacional y ocupa un ranking muy importante, vocal del Colegio de Psicología de Madrid. Pues de alguna forma en el año 2017 condicionó mucho la perspectiva que tenía yo a nivel profesional. En resumen, he pasado de una mente casi muy científica, muy cartesiana, si quieres,
En principio, yo la educación que recibí era en la Complutense, muy conductual, que eso ha ido evolucionando con el tiempo, por supuesto. Y bueno, me preocupé mucho también por el psicoanálisis, que me encanta, y tuve influencias desde los 17 años, creo que importantes. Todo eso, de alguna manera, que yo lo enfocaba desde el punto de vista casi cartesiano, de eso de que tienes un objeto bien definido, una metodología que aplicar para conocer ese objeto, etcétera, etcétera, mediante hipótesis, comprobación de las hipótesis, etcétera. Eso ha cambiado mucho en mi persona. Y ahora, en vez de tener una visión tan científica, la tengo más holística, más misteriosa, más ampliada. Y eso se refleja también pues, en las obras que voy escribiendo, en las cosas que estoy ahora mismo concibiendo, etcétera, etcétera. Mis 3 ámbitos son la psicología sanitaria, la educación, la psicología educativa, principalmente porque me he pasado 30 años en colegios, en departamentos de orientación, etcétera. He sido coordinador de departamentos de orientación de los colegios salesianos, de la Inspectoría de Madrid, 14 colegios salesianos, que son como facultades de grande, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de madrileño. Entonces, todas esas prácticas iban, pues, ese sentido científico, objetivo, de experimentación, etcétera. Y ahora, pues, tengo una visión más holística, más ampliada, diferente. Concibo al ser humano casi de otra manera. Así que hay 3 ámbitos ahí de quién soy yo. Sería un ámbito de influencia fundamentalmente pues a través de la educación y todo esto, que sería muy, muy pragmática, si quieres, otra que es más humanista y más ampliada, aunque podremos matizar ahora más. Sí, sí, porque precisamente vamos a la tercera pregunta, es sobre el ser, tu concepción del ser, pero antes, si la primera es quién eres, la segunda es cómo eres. Eso ha habido otra dinámica de cambio, en la perspectiva que yo he tenido sobre cómo soy, cómo soy, ¿no? Entonces, en el cómo soy, yo creo que con la experiencia, etcétera, etcétera, pues uno va relativizando las cosas, uno va adquiriendo una perspectiva también pues más ampliada, menos centrada en el ego, más social si quiere y más amplia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo de cómo soy, pues me veo como una persona más centrada ahora, por ejemplo, en el ámbito de la consideración de los demás, de prestar de alguna forma servicio al otro, de estar, de mirar menos mi ego centrado en mí y verlo más en relación a los demás. Esa sería una perspectiva de experiencia ampliada, una dinámica que de alguna manera va, creo yo, que enriqueciéndome. Y siempre va desde mí a los demás, teniendo en cuenta cada vez más el aspecto de considerar, respetar, abrirme, etcétera, al otro. Y de alguna forma fraguarme en el otro, confundirme también en el otro. Y la individualidad irla disolviendo. La siguiente es ya lo que ibas a contestar antes sobre el ser, ¿no? ¿Tu concepción del ser cuál es? Bueno, yo el ser ahora lo veo de una manera pues muy relacionada con una perspectiva, digamos, casi espiritual, ¿eh? Entonces yo el ser lo veo más como el observador, como aquella persona que incluso va de alguna forma observando su propia mente, con todas sus perspectivas, de aspectos, yo qué sé, memorístico, de todas las actitudes cognitivas, etcétera. O sea, sería el ser es el que observa y que puede observar cómo eres tú mismo, de alguna manera cómo es tu mente, y de alguna forma poner en observación todo lo que son los objetos externos a ti mismo, el mundo que te rodea, y todos los objetos que son internos y que pertenecen a ti mismo, y que son tus propias emociones, tus propios sentimientos, tus propios pensamientos, tus propias conductas, etcétera. Entonces yo siento que de alguna manera soy el observador, el que observa. El ser tiene que ver con la capacidad que yo tengo para observar todas esas cosas
que es muy difícil, ¿eh? Porque de alguna forma alejarte de ti y observar, eso es complicado, porque tienes que, lo que es el ego, lo que es toda la parte de egocentrismo, etcétera, de alguna forma irla limitando, irla observando, distanciándote de ella y no implicándote en ciertos orgullos y ciertas cosas que, bueno, se tienen, y de alguna forma la experiencia y la vida te va llevando hacia otra realidad. Así que el ser yo lo veo como el observador. Bueno, en principio sería nuestra alma, ¿no? Nuestro ser es nuestra alma, que es capaz con pureza de mirar quién eres tú, y autoverte de una manera también crítica, de una manera crítica, una comprensión deficiente, si quieres, de ti mismo, y que tienes que ir mejorando a través de ir de una dinámica que produzca una conciencia en claridad. O sea, cuanto más claridad tengas a través de esa observación de ti mismo, tu propio ser se va manifestando en un ser más ampliado, más generoso, más fuera de ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un concepto filosófico, no sé si va por la línea de lo que tú no, esto quieres. Es libre, y sobre todo para eso pero llamamos a especialistas que trabajáis y bueno, y tenéis ese conocimiento, y desde Eres un conocimiento interdisciplinar, y es de lo que se trata, sí, juntar y unir perspectivas para... Entonces yo, el esquema de esta pregunta que tú haces sería el ser como observador, la mente como medio para observar, y luego todos los objetos, porque es que los objetos no podemos, porque hay objetos psicológicos, objetos mentales, y los objetos mentales están en ti mismo, y los objetos externos, pues yo qué sé, el sol, la luna, las estrellas, el otro, tanto, son otros objetos que hay que observar. Entonces, los objetos, la mente, que sería la conciencia, y el observador, que es el ser, es donde yo más o menos me muevo ahora, o intento entenderme ahí en esa perspectiva. Y es de una gran dificultad, porque ahí se puede producir, desde mi punto de vista, el cambio y la transformación. Hablaremos de ese cambio, a ver a qué te refieres. Pero antes te pregunto, ya para terminar con nuestro formulario y presentarte ya, ¿y cómo somos? ¿Cómo somos a nivel colectivo de especie? Yo creo que el individuo no se puede entender sin pertenecer a una, en nuestro caso, pues a la especie humana, ¿no? Al ser humano. Pero además pertenecemos también a todo lo que es la animalidad, todos los aspectos que son de alguna forma filogenéticos y ontogenéticos por las influencias que recibes del medio y el momento donde naces, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde podríamos de alguna forma asentar la pregunta que has formulado. Yo no me concibo a mí mismo sin relación al resto de los seres humanos, al conjunto. De hecho, es que sería como si consideras una gota del agua, del océano, y claro, yo pertenezco a ese océano. Y entonces yo me veo a mí mismo y estoy viendo a la humanidad entera reflejada en mí. Entonces, si yo soy pacífico, la humanidad es pacífica. Si soy agresivo, la humanidad es agresiva. Pero igual de la otra forma, ¿eh? Si la humanidad es agresiva y es pacífica, es porque yo, de alguna forma, también lo soy, en alguna medida. O sea que hay una implicación entre lo que es mi persona y lo que es la colectividad, el ser humano. De ahí que yo vea que la función principal, por lo menos con respecto a mí, está en función de los demás. O sea, el servicio a los demás. Eso es fundamental. O sea, si uno ve y analiza que una de las funciones principales del ser humano en la vida podría ser el servicio a los demás, la entrega a los demás. Eso sería como
no sé, los servidores públicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero claro, habría que diferenciar entre ese concepto, pero sería ese el concepto, el servicio a los demás. Yo, por ejemplo, he escrito muchos libros, desde 1995, 96 hasta ahora, y ya el primero que fue en el 92 o por ahí, ya hace años. Siempre lo que he intentado de alguna forma es reflejar, aprender. De alguna forma, ese aprendizaje que yo he realizado no lo expongo a los demás como que yo sé mucho, sino que mi aprendizaje lo comparto con los demás. Entonces, ese sentido de compartir con los demás lo que yo soy es lo que de alguna forma a mí me motiva. Y por eso soy psicólogo, claro. Claro. Sí, sí. Pues bien, ya llegados a estas alturas del programa, como siempre, voy a proceder a la presentación de nuestro invitado, al que le agradezco su amable colaboración para prestarse a esta entrevista. Estoy hablando con José Francisco González Ramírez, que es autor y psicólogo español conocido por su trabajo en diversas áreas de psicología, como él mismo ha dicho, incluyendo la psicología educativa, la psicología general sanitaria y la psicología coaching, ¿no? Ha publicado numerosos libros, unos 70, sobre temas como la comunicación no verbal, la inteligencia emocional y técnicas de estudio. También ha impartido cursos de formación permanente, ha participado en congresos, como él ha comentado, ha trabajado como orientador y psicólogo educativo en colegios desde 1990 y desarrolla responsabilidades como coordinador de supervisión en los departamentos de orientación de 14 colegios de las comunidades de Madrid, Guadalajara, Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Puertollano, además de ser responsable de orientación y psicólogo en diversos centros educativos. Por tanto, José Francisco González Ramírez aborda la concepción del ser desde una perspectiva psicológica y también, ¿por qué no?, también filosófica. José Francisco, gracias por tu contribución y paso a formularte también, o más, una afirmación interrogativa, ¿no? Porque según tus obras consideras al ser humano como un ente complejo cuya existencia está profundamente influenciada por sus emociones, sus pensamientos y sus relaciones interpersonales, ¿no? Esta es la complejidad del ser que tú reflejas en tus obras. Es así como podemos describir a un ser humano, al ser humano, un ser complejo. Sí, en cuanto a lo que decías antes de mi currículum, bueno, yo ahora mismo no soy coordinador de los colegios, porque eso en una etapa fue, esas responsabilidades van traspasándose y hay diversas personas que van ocupando esos puestos que son de alta responsabilidad. Y realmente, pues, en un momento determinado sí que estuve como coordinador en los colegios salesianos y demás. Bueno, algunas cositas así como esas, ¿no? Yo estoy muy interesado ahora en todo lo que es transformación y cambio. Entonces pienso... Sí, mencionabas antes lo del cambio, lo tenía aquí anotado y te iba a preguntar sobre... Sí. Yo, por ejemplo, lo que hablaba antes de la psicología coaching, como psicólogo coach, a mí me ha aportado pues algunas reflexiones importantes para poder aplicarla luego en el ámbito sanitario, tanto en consultas privadas como en el ámbito educativo, para trabajar. Para mí ha sido en el coaching, el cambio lo pondría en relación con las terapias breves de psicología. O sea, cómo podemos alcanzar objetivos y metas sin estar toda la vida a lo mejor dando, como sucede en el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis de alguna forma es para llevarlo a cabo como un proyecto para ti mismo y para los demás, pero que dura toda la vida, porque es una especie de filosofía que abarca todo o casi todo, siendo la filosofía tan importante, ¿no? El coaching acota mucho, entonces el cambio de alguna forma se establece en hechos muy concretos. ¿Hasta qué punto yo de alguna forma me planteo un objetivo o una meta? ¿Hasta qué punto yo estoy de alguna forma haciendo una evaluación para saber dónde estoy yo con respecto a esos objetivos, esas metas que yo me propongo? ¿Y qué voluntad tengo para de alguna forma
aplicar aquello que yo quiero para producir un cambio, para ir hacia el objetivo. ¿Cómo en el momento actual puedo yo visionar eso de alguna manera? ¿Cómo puedo yo contemplarlo? Y sobre todo, evaluarme cómo estoy yo en este momento para producir ese cambio, esa transformación. Desde dónde estoy a dónde voy. Sería el tema de la aplicación de la psicología coaching en muchísimos procesos que se pueden aplicar en el ámbito de lo educativo, de la consulta de psicología en un ámbito profesional de terapeuta, etcétera, etcétera. Hay una expresión que se llama GROWN, que de alguna forma habla o significa, es una forma simplificada de un proceso de coaching reducido que significa crecer, el crecimiento. Y bueno, es muy conocido a través de... Sí, es muy conocido, pero sí que nos da una idea de qué es el coaching a la hora de ver el cambio, ¿no? Y la transformación. Entonces, GROW es un acrónimo que cada palabra de este acrónimo pues tiene una significación. La G primera, que es O, sería ¿qué objetivo o metas quiero alcanzar? La segunda es reality, que es reality. Realidad, ¿cuál es la realidad en la que estoy? ¿O qué evaluación hago yo de la situación actual? ¿Qué obstáculos tengo yo para lograr esos objetivos que en la primera letra me he planteado, de los objetivos y metas? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Sería luego la tercera letra, la O, sería el option, que serían las opciones, analizar qué opciones tengo yo para llegar a esos objetivos y metas, y luego otras que sería el will, que es la voluntad. ¿Qué voluntad pongo yo para de alguna forma llegar a conseguir esa meta y ese objetivo? Entre dónde estoy ahora y lo que yo quiero conseguir, lo que habría es todo un mundo de cambio y movimiento dinámico, ¿no? De cambio, fundamentalmente. Y bueno, es muy importante que la voluntad se aplique a través de una organización en un plan de acción. O sea, como yo, de alguna forma, si quiero cambiar, pues tengo que, además de evaluarme, meditar sobre mí mismo, observarme dónde estoy, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho, pues llevar a cabo acciones expresas. Normalmente, muchas veces en terapia, llegamos a los profesionales, tanto en psicología educativa, en un centro escolar, como en la consulta privada, porque llevamos a lo mejor una dificultad, un problema, etcétera. Lo que queremos es que alguien nos aporte una ayuda para salir de esa situación, pero que alguien nos aporte a nosotros algo. Cuando el movimiento principal es que yo, ¿qué voy a hacer para cambiarme yo a mí mismo? Y que aquel que participa en este proceso lo que haga es un acompañamiento, me dé herramientas, instrumentos para cambiar. Pues eso es una idea muy importante de lo que sería la psicología coaching en esos procesos de cambio, ¿no? Sí, es que precisamente te iba a preguntar que destacas mucho en tu obra la necesidad de la autoconciencia, ¿no? Del autoconocimiento profundo para alcanzar una vida plena y significativa. Sí. Lo cual también recuerda un poco ese conócete a ti mismo de Sócrates, que tanto decimos, pero que seguimos sin hacer, ¿no, José Francisco? Sí. Yo, por ejemplo, en referencia a esto, es Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que en el siglo pasado realmente revolucionó todo lo que el coaching de alguna forma recoge todas las fuentes psicológicas y las maneja y las aplica, dentro de que es un método muy original que no es psicológico, la metodología, ¿no? Pero que recoge muchos principios del humanismo, por ejemplo, Rogers, ¿no? ¿Cómo ve al ser humano? Pues el ser humano lo ve como alguien que es motor de sí mismo para producir los cambios.
es él el que de alguna forma tiene que implicarse en las acciones, en la autoconciencia, en la observación de sí mismo, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues estaría efectivamente en ese modelo, ¿no? De alguna manera poder evaluar o verme. Volvemos otra vez al principio del ser, el observador, la mente y los objetos, ¿no? Sería de alguna forma el poder autoobservarme, o sea, cuáles son mis procesos cognitivos, cuáles son mis pensamientos a nivel de cómo veo el mundo, qué me planteo, cómo estoy de alguna forma charlando con mí mismo continuamente y con los demás, ¿no? La conducta, pero también de alguna manera es muy importante también tener, porque la mente no solamente está fijada en un cerebro, sino en todo el cuerpo, cómo el corazón palpita también en ese movimiento y que de alguna forma el observador, cuáles son mis sentimientos y mis emociones, qué cualidades tienen esas emociones en cuanto que odio o amo, en cuanto tengo, no sé, niveles de agresividad muy subidos o más. Desde luego las emociones pues las tenemos todas y las tenemos que observar y no toquetear, ¿no? Porque están ahí y es lo que es. Pero el observador lo que hace es ver en qué grado eso se manifiesta en mí, para poder cambiar en el sentido de que yo creo que apreciar en los demás y moverse por la conducta, ¿no? Los pensamientos del amor, de la consideración, de la paz, del respeto, etcétera. Yo creo que eso es muchísimo más positivo que guiarse por unas emociones de odio, de rencor, por situaciones personales de bueno, pues miro por mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el observador va observando qué tipo de mente tengo yo o qué tipo de mente tenemos cada uno de nosotros. Y el cambio se produce cuando yo tengo una cierta objetividad sobre esos hechos, que son hechos sobre los objetos externos a mí, que objetos externos a mí son las otras personas, ¿eh? Puede ser el sol, la luna, las estrellas, pero también las otras personas, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué perspectiva tengo yo sobre todas esas cosas? ¿Y qué pienso yo y cómo observo yo todo ese mundo? ¿Qué pensamientos tengo, etcétera? Cuando de alguna forma yo tengo una comprensión no defectuosa sobre mí mismo, lo que obtengo es claridad y obtengo un cambio que yo creo que es el cambio positivo, es un cambio humanista, un cambio integrador, un movimiento hacia los demás, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? En el proceso de cambio, el proceso de establecer un cambio en la persona. Son conceptos muy dificultosos, ¿eh? Precisamente estabas hablando de las emociones, es que tú destacas mucho la importancia de la inteligencia emocional, sí. Pero también destacas lo de la comunicación no verbal y el desarrollo personal como elementos para entender nuestra existencia. Podemos entrar un poquito más de las emociones. Ya has hablado, has hecho así alguna referencia. ¿A qué te refieres con la comunicación no verbal? Sí, cuando hablamos de la comunicación no verbal, yo creo que conectamos básicamente con las emociones, con los sentimientos, porque yo creo que, bueno, el lenguaje hablado, pues lo que hace es objetivar de alguna forma lo que queremos comunicar al otro y de alguna manera estamos cognitivamente no manipulando, pero sí de alguna forma todo eso engendra, pues, bueno, ya sabemos que lo de personalidad es personal y careta. De alguna forma funcionamos hacia los demás con unas medidas, con unos controles, etcétera. Sin embargo, la comunicación no verbal de alguna manera surge de nuestro propio ser y se manifiesta en el cuerpo y se expresa de alguna manera, de manera objetiva, de tal forma que también es una manera de hablar a los demás de qué somos nosotros, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces la comunicación no verbal tendría que ver con todo ese movimiento casi inconsciente que de alguna forma a veces no podemos controlar. Y si el otro realmente pudiera interpretarlo, al vernos y tal, que también lo percibe y lo siente y a veces no lo objetiva, pero que recibe su impacto, ¿eh?
De alguna manera, todo eso se mueve en el mundo de las emociones y en el mundo de los sentimientos, etcétera, etcétera. Podemos expresar el odio, la agresividad, todo eso mediante gestos. Entonces yo con Flora Davis, hace ya muchísimas décadas, pues tuve una experiencia, pues bueno, Flora Davis interpretó a Ekman y a muchos psicólogos y profesionales de la comunicación no verbal hace ya muchísimo tiempo y escribió una obra que popularizó todo aquello, y desde entonces hasta ahora pues ha hecho un recorrido enorme, y ahora pues se acepta que de alguna forma todo lo que es gestualidad, movimiento del cuerpo, toda expresividad, eso de alguna forma está cargado de significado psicológico interior, habla de quiénes somos nosotros, de qué somos nosotros, y además casi no lo podemos de alguna forma manejar como podemos hacer con el habla, ¿no? Que podemos dirigirlo en una dirección, en otra, etcétera, etcétera, sino que a veces surge, está ahí y no podemos casi controlarlo, se manifiesta y expresa. Entonces, en este orden de cosas, la comunicación no verbal es algo que está muy estudiado, muy sistematizado. De alguna forma, hoy en día, pues hay muchos autores, muchísimas investigaciones que verifican como hechos objetivos que esa comunicación existe y que es muchísimo en términos cuantitativos. Nos expresamos más con el cuerpo y nos comunicamos más con el cuerpo y la comunicación no verbal que lo que es con la comunicación formal del habla, por ejemplo. Y hay estudios que incluso hacen una referencia estadística y vendría a ser que la comunicación no verbal emplea incluso hasta el 90% de sus contenidos y manifestaciones presentes en nuestra comunicación frente al resto que es comunicación con palabras, dijéramoslo así. O sea, tal como nosotros estamos con el cuerpo, gestualizando, moviéndonos con las manos, con los dedos, a lo mejor llevándolo a la cara, a los ojos, etcétera, etcétera. Vamos de alguna forma mostrando muchísimos datos que hablan de nosotros, de lo que pensamos realmente y de una manera sincera de los acontecimientos en el presente, ¿no? Y lo vamos manifestando sin mediación, si quieres, sino de una manera pues sincera y tal como es. Bueno, ahí hay una cosa que cuando nosotros nos comunicamos con los demás sabemos que no podemos decir todo lo que pensamos, ¿no? Al 100%, porque si no sería horroroso no vernos y expresar todo lo que comunicamos y que está sucediendo en nuestro cerebro, sino que matizamos, y eso es necesario, ¿no? El nivel de sinceridad y todo esto pues está matizado también por el hecho de la cordialidad, del respeto a los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la comunicación no verbal tú puedes de alguna forma eso tratar de evitarlo, pero no puedes, ¿no? Está ahí, se manifiesta. Lo que pasa es que como no es tan directamente interpretable por el otro, pues bueno, está ahí y lo entendemos, que agradamos a los demás o no agradamos, de alguna forma estamos en sintonía o no con el otro, etcétera, etcétera. Y eso, la comunicación no verbal, creo que, bueno, pues que es un vehículo donde las emociones son más directas, menos mediadas, ¿no? por unas condiciones, por unas reflexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cada una tiene sus cualidades y sus diferencias. Yo, bueno, pues he escrito, ya tengo varias ediciones sobre el tema de la comunicación no verbal y últimamente algún libro, 2, que principalmente pues habla de lo que es la comunicación no verbal, y luego hay un libro práctico de ejercicio donde tenemos que aprender ese lenguaje, ¿eh? El lenguaje de la comunicación no verbal pues aprende igual que aprendes cualquier otra cosa. Realmente recibimos impacto, ¿no? Y nos comunicamos no verbalmente porque es un lenguaje muy primitivo, muy primigenio, es
el primer lenguaje de los seres humanos. Pero tenemos que aprender a traducirlo, a interpretarlo, a saber, para tener una representación de lo que se nos dice consciente, que no sean todos vías inconscientes. Si alguien te mira mal, tú puedes responder mal. Quiero decir, con una mirada podemos matar a alguien, ¿no? Bueno, en un sentido simbólico, quiero decir, ser agresivo. Con una sonrisa podemos ser muy amables hacia los demás. Con una expresión diferente podemos estar manifestando otra cosa. Y eso produce en los demás reacciones. Y entonces, de alguna forma, pues todo ese mundo es un mundo muy, muy interesante. Sí, me estaba acordando, al hacerte la pregunta, que en el libro que estoy leyendo de Siri Husbet, Los espejismos de la certeza, Siri Husbet es una novelista y academicista, bueno, premio Príncipe de Asturias, tal, y comentaba unos experimentos, unas investigaciones que se hacía que demostraban que el corazón de la madre y del hijo se acompasaban cuando los ponían juntos, tenían, o sea, los ritmos cardíacos de madre e hijo, que a lo mejor pues se juntaban en una habitación determinada y ahí pues se los medían inconscientemente, porque claro, tú cómo controlas tu ritmo cardíaco para que sea igual que el de tu madre. O sea que cuando hablas de que está el lenguaje no verbal y ese primitivismo, o sea que es muy antiguo, yo creo que esto es una prueba evidente de lo que estabas comentando, ¿no? Sí, pues eso está verificado por la psicología. Erich Fromm, por ejemplo, pues habla, y algunos psicólogos que estudian pues a los niños recién nacidos y todo esto, que han estudiado clásicamente desde hace muchísimas décadas, pues comprobaron que antes los niños iban a hospicios muy frecuentemente, pues se quedaban sin padre, la pobreza, todo esto pues terminaban en hospicios y tal. Entonces dieron en ponerles en sonidos, hicieron experimentos. Erich Fromm lo cuenta muy bien en alguna de sus obras. Y ponían los latidos del corazón, por ejemplo. Un niño pequeño en un hospicio lloraba, le ponían el sonido del corazón, pudiera escuchar y se tranquilizaba. Que ahora eso pudieron comprobar que había una experiencia neonatal antes de que el niño naciera y que tiene que ver en correspondencia directa con esa simbiosis que se produce con respecto a la madre, ¿no? Y entonces efectivamente eso nos ha influido totalmente, y eso está pues en relación a muchísimos estudios ya certificados, y de alguna forma comprobado a través de muchas experimentaciones hace décadas. Y bueno, eso es una realidad. Lo que estás tú hablando es algo que se ha podido ir comprobando a lo largo de los años y del tiempo y que llama mucho la atención. Otra cosa, ¿por qué, por ejemplo, un matrimonio parecen hermanos a veces en los rostros? Dice, anda, si parecen más que hermanos. ¿O por qué el dueño de un perro se parece al perro? Sí. Mimetizamos de alguna forma. El ser humano tiene tal capacidad a la hora de aprender, de mimetizarse con el medio, que incluso los gestos se aprenden. Un niño nace de alguna manera gestual, ¿no? Tú ves a un bebé, todos los bebés son iguales. Son seres maravillosos que se parecen totalmente, ¿no? Y no ves diferencias en cuanto a los gestos, Pero con el tiempo eso se va diferenciando. Vamos gestualizando y nuestro rostro va adquiriendo unas cualidades. Y es por el influjo que recibimos del medio, No nos mantenemos, agestuales, sino que de alguna manera el cuerpo, sobre todo la cara, de alguna forma manifiesta aquello que somos, ¿no? Aquel impacto que hemos recibido. Por ejemplo, un filósofo, yo recuerdo un caso, y hace poco vi a una persona en televisión que el rostro lo tenía como una interrogación. O sea, quiero decir, una ceja hacia arriba y una ceja hacia abajo. Y bueno, en un caso era historiador y en otro se dedicaba al tema de la abogacía y de la cosa del derecho, donde hay mucha interrogación, donde tú estás continuamente preguntando. Y tú veías el rostro de aquellas personas y decías, bueno, a mí en el sentido global, este rostro, tanto la parte derecha como izquierda,
lo que me está es interrogando continuamente. O sea, y es porque su hábito, de alguna forma, está por la propia profesión en preguntarse. Yo he visto a un cirujano que pelaba una mandarina, pero le quitaba todo, a partir de ahí con el cuchillo, que te dan ejercicio. Y bueno, una granada te la quedaba totalmente con el cuchillo. Y es porque de alguna forma aquello que somos, aquello que nos dedicamos, etcétera, etcétera, condiciona también nuestras conductas más espontáneas y momentáneas. El cuerpo, de alguna forma, se hace a través de los impactos que recibimos de fuera y de nuestros propios impactos emocionales. O sea que eso es un universo es un tema muy amplio y muy interesante. Sí, te iba a hacer un chascarrillo que no iba a aprovechar esta cualidad que tienes de ver las caras de los personajes para preguntarte lo que te dicen las caras de los políticos, porque sería un chiste fácil, ¿no? Pero bueno, también podría ser un buen análisis, así como el abogado te da lo de la ceja arriba y abajo interrogante, yo no sé la cara de... Pero podemos decir, porque no pasa nada, ¿no? El fiscal, por ejemplo, y está todo esto tan enmarañado con respecto a la política. Pues tú le ves el rostro y su rostro es una ceja arriba y una ceja abajo, en posición normal, ¿eh? Y para mí eso es como una especie de hábito, ¿no? Bueno, no estamos ahí juzgando nada de temas políticos, sino que... Y bueno, yo he visto a historiadores que curiosamente están interrogándose, gente muy interesante, ¿eh? Y muestran como una presencia así primera, le miras el rostro y bueno, así podríamos... Bueno, en televisión, sí, podemos hacer ejercicio. Yo tengo en el libro este práctico que he escrito de la ejercitación para comprender el lenguaje no verbal, que hay que entrenarse, no te viene así, porque sí que recibe los impactos, pero es como en los medios audiovisuales, pues tienes que tener unas reglas, tienes que aprender, o yo qué sé, con internet y tal. Tienes que aprender. Y entonces es curiosísimo que en la vida cotidiana podemos ver muchísimas cosas así de primer plano, ¿eh? Porque, claro, el cuerpo no miente, ¿eh? El cuerpo no miente. Ya lo mencionaste, y también con el mimetismo, lo de la influencia que tiene la cultura y la sociedad en nuestra forma de ser, en nuestra identidad. Pero ahí se me viene una pregunta que es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué es antes el huevo y la gallina? Porque claro, la sociedad se compone de individuos. No existiría la sociedad sin individuos. Es decir, nosotros conformamos la sociedad, pero a la vez la sociedad nos conforma a nosotros, ¿no? Como este ejemplo que estabas diciendo del mimetismo, o como decías antes en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces, José Francisco, un poco para llamar la atención de la audiencia y plantearlo de esta forma más popular. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es la sociedad? ¿O podemos establecer una influencia? Claro, y quiero llevarlo como sociólogo a otro campo, porque normalmente la mayoría de la gente dice, bueno, estamos condicionados por la sociedad, yo no puedo influir en la sociedad, son los mandamases, los poderosos, pero la sociedad, vuelvo a insistir, no se hace sin individuos. Entonces, ¿cómo combinamos esta relación individuo-sociedad? Nosotros determinamos la sociedad nos determina a nosotros, claro, pensamos que mínimamente determinamos la sociedad, pero la sociedad está compuesta por nosotros. ¿Cómo podemos explicar o combinar esta relación? Eso es muy interesante lo que pregunta. Yo creo que hay un feedback ahí entre una cosa y otra, ¿no? Y definir la gallina y el huevo, yo creo que eso es un concepto, un paradigma y un poco que, no sé. El concepto que tengo yo del individuo y la sociedad es que si yo individualmente de alguna forma puedo aportar algo a la sociedad, esa sociedad está cambiando ya. Aunque ese cambio que yo produzco sea, yo qué sé, tenga una dimensión ínfima. O sea, quiero decir, yo me porto bien con los demás, yo soy una persona altruista, soy una persona de paz, tal. Toda la sociedad y toda la cultura va a cambiar de momento.
Pues no, en el momento no va a haber, pero yo he aportado ya algo que la va a cambiar, que ya la ha cambiado. En cuanto yo de alguna forma influyo en esa sociedad de una manera positiva o negativa, ya la estoy cambiando. Entonces yo no creo que la sociedad esté capacitada en el sentido conceptual de que pueda cambiar por sí misma y para sí misma y sea, sino que son los individuos los que de alguna manera conforman esa sociedad. Y la sociedad está dependiendo de los individuos. Si yo lo que estoy aportando es, de alguna forma, discrepancia, discusión, agresividad, cosas negativas, etcétera, pues esa sociedad se transforma en aspectos negativos. Y yo soy una gota de agua en el océano, pero ese océano recibe esa gota de agua. Pero ese océano tiene la misma composición, dijéramos que esa gota de agua que yo soy en ese océano. Pero voy conformando de alguna forma. Y entonces el cambio de la sociedad y el cambio de un mundo hacia un mundo de paz, hacia un mundo de concordia, hacia un mundo de conciencia superior, etcétera, lo estamos haciendo todos. Y yo no tengo todo lo que está pasando, etcétera, y todo lo que estamos viviendo, podemos decir, vaya sociedad que tenemos, tan negativa, tan crispada, tan... Yo creo que la mayoría de los seres humanos, yo lo pienso así, desde mi interior. Yo creo que la inmensa mayoría de los seres humanos somos de alguna forma positivos, en el sentido de que somos constructivos, estamos alerta de los demás, yo creo que somos compasivos, tenemos muchas cosas buenas, buenísimas. Y sobre todo, pues estamos planteando los aspectos negativos, etcétera, etcétera. Que necesitamos cambiar, pues por supuesto, pero necesitamos hacer un cambio de conciencia que, desde luego, yo creo que si los individuos, cuando un individuo comienza ya a plantearse eso, es que todos los individuos están planteándoselo, de alguna manera, en alguna dimensión, sí. O por lo menos muchos se lo están planteando. Lo que yo me plantee no es un planteamiento que yo me haga solo, sino que seguramente hay millones y millones de personas que están en esa misma dimensión cambiando. Y yo en eso tengo esperanza en que las cosas vayan a ir cambiando y mejorando. Entonces, con respecto a que cómo yo tengo que pensar en mí mismo y cómo cambiar de alguna forma a la humanidad. Si yo cambio, la humanidad está cambiando. Y esa humanidad que cambia soy yo también. En sí mismo soy yo. Entonces, no sé, creo que hay una reciprocidad realmente importante entre una cosa y otra. Entre el huevo y la gallina. No sé, pues hay es imposible. Es decir, además no tiene sentido que fue antes o después. Somos lo que somos, todo lo que vamos expresando. Y yo tengo esperanza en que la conciencia humana, desde luego, yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza y esa bondad se va a ir expresando de una manera. A veces, pues tenemos dificultad. Es lo que hablábamos antes sobre el tema del cambio, ¿no? ¿Quién soy yo? Me tengo que dar cuenta de quién soy yo, de cuál es mi postura a nivel conductual, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Pues lo mismo a gran escala. O sea, la humanidad se da cuenta, tendrá que irse planteando quién es, cómo actúa, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora mismo? Visualizando temas de concienciación. Y eso produce cambios que son microscópicos y que no, bueno, lo microscópico ya sabemos que en biología pues ha influido de tal manera que antes éramos de una forma y ahora somos de otra desde el punto de vista biológico, ¿no? Pensando en la evolución, etcétera, etcétera. O sea que eso es un tema, y es un tema muy interesante, ¿eh? Porque cada uno de nosotros podemos hacer paz, podemos establecer criterios y proyectar armonía, etcétera, etcétera. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro ámbito debemos ir proyectando elementos positivos y buenos, elementos optimistas, elementos que animen hacia lo positivo, porque ahí es donde está el cambio del conjunto, porque el conjunto, la sociedad no va a hacer una revolución, porque sí, antes las revoluciones se concebían de una manera y la revolución empieza por el cambio personal. Y el cambio personal es muy micro, muy individual.
Y yo creo que todos vamos de alguna forma en sincronía, ¿eh? Se está estableciendo la sincronía, que hay como una especie de comunicación en ese inconsciente colectivo que tenemos, que de alguna forma yo creo que vamos ahí todos en grupos, ¿eh? Y la humanidad yo la quiero ver en positivo, y están ocurriendo cosas monstruosas, cosas realmente lamentables y que son horrorosas. Pero siempre han ocurrido cosas horrorosas y también han sucedido cosas maravillosas. Y yo creo que de alguna forma, si la humanidad sigue hacia adelante, pues tendrá que ser porque hagamos ese cambio positivo, colectivo, pero por nuestra aportación individual en nuestros ámbitos particulares. Con este panorama donde la crispación, donde el enfrentamiento, donde las guerras, pues que este mensaje positivo, precisamente quería ya terminar esta agradable entrevista contigo, José Francisco González Ramírez, un poco pues apelando a tu labor también de coach para la audiencia. Pues, ¿nos puedes dar algún consejo para que mejorar nuestra autoconciencia, autoconocimiento, o para entender mejor nuestro propósito en la vida, así de manera gratuita? ¿Qué consejos, desde la psicología coaching, qué podías decirnos así a este propósito de la vida, del ser, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar, José Francisco? Bueno, lo acotamos ahí un poco a la idea de psicología coaching. Como coach, yo diría que el cambio tiene que ser un compromiso personal, y si tú no quieres, aunque yo te diga cualquier cosa, si no lo haces tú, pues eso no lo va a hacer nadie. O sea que la postura es siempre el acompañamiento, de ver un poco si aquello que se te dice puede ser válido para que tú consigas ese cambio, ¿no? En principio, cuando tú vas a una consulta y tal, pues lo que haces es que tienes que llegar a un acuerdo de compromiso, ¿eh? Claro. Entonces, un sistema coaching lo que hace es que tienes que acordar de alguna forma lo que tú quieres conseguir, ¿eh? Luego, de alguna forma, te tienes que centrar en cosas muy concretas, de cómo vas, qué es lo que quieres cambiar y hacia dónde. Y entonces, se presentan muchos escenarios, ¿no? En cuanto a escenarios concretos de qué quiero yo de alguna forma lograr, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú quieres cambiar, te tienes que plantear dónde estás ahora, cuál es tu situación real ahora, ¿eh? Muy bueno. Entonces, claro. te tienes que ver cuál es tu situación actual. Una vez que tú ya localizas cuál es tu situación actual, dices, oye, pues es que yo tengo que cambiar, es que esto no puede seguir así, es que estoy en esta situación, esto no puede ser y tal. Entonces ya te tienes que plantear cuál sería tu situación ideal, ¿no? ¿A qué quiero yo? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué objetivo quiero alcanzar? Pues entonces tienes que de alguna forma visualizar a dónde quieres llegar, cómo te quieres ver, qué cambio quieres producir. Estás aquí, pero quieres, y entonces eso tienes que de alguna forma localizarlo en cosas concretas, ¿sabes? Entonces hay que evaluar la situación en la que tú estás. Entonces, una vez que tú tienes eso ya localizado, tienes que visualizarte qué impacto va a producir en ti, tal como tú te quieres ver hacia el futuro, el cambio que tú vas a experimentar. Y entonces, de alguna forma, tienes que analizar y ver la brecha que hay entre cómo estás tú ahora y cómo te quieres ver, para ir viendo todas las posibilidades de cambio. Entonces, eso se definiría como una brecha entre la situación en la que yo estoy y aquello a lo que yo quiero llegar. Entonces, en un sistema o en un proceso de coaching, lo que tienes que analizar es con qué cuentas tú, qué herramientas tienes, de qué te puedes ayudar, etcétera, etcétera. Y todo eso concretarlo de alguna manera en un plan de acción. O sea, cómo tu voluntad la vas a plasmar en una serie de pasos concretos. Entonces estás aquí, elaboras un plan y dices, pues para conseguir ese plan que yo quiero lograr voy a, de alguna manera, a ir dando pasos muy concretos. Me planteo objetivos a lograr día a día, etcétera, etcétera.
incorporo herramientas psicológicas de cualquier tipo para ir lográndolo. Y luego ir viendo y comprobando que tú te has comprometido en ese plan de acción con una serie de metas y objetivos que lo vas a llevar a cabo según toda una serie de actuaciones, ¿no? Y llevarlas a cabo. Y en ese proceso de cambio, lo que tienes que ir de alguna forma es evaluando cómo vas cambiando tú como persona. Y eso sería más o menos lo que te propondría un proceso de coaching. Aprovecho para decir a la audiencia que José Francisco González pues ha accedido. Teníamos la entrevista planeada, pero precisamente ha pasado por un proceso de afección de garganta, con lo cual pues le agradezco doblemente esta comparecencia, porque bueno, aún está recuperándose de esta dolencia. Y bueno, ya aprovecho también esta referencia a esta mini consulta o gran consulta, porque aunque sea mínima en el espacio y en el tiempo, pues el contenido es muy grande si se desarrolla lo que estaba comentando José Francisco. Simplemente agradecerte tu colaboración, además con las circunstancias que acabo de comentar, tu esfuerzo para poder contribuir a este programa de Eres, donde hablamos de seres y donde espero que la audiencia pues pueda tener una visión, un conocimiento, una información, incrementando sobre nuestra existencia, sobre nuestro propósito en la vida, con estos consejos que nos acabas y esta visión, sobre todo también que me parece muy recomendable esta visión optimista de cara y esta contribución, porque muchas veces pensamos que no somos nada, somos una arena en el desierto, pero esa gota de agua que José Francisco González nos dice que formamos parte del océano también influye y una más una hacen dos y dos más dos hacen cuatro y esto es lo que venimos haciendo durante nuestra existencia y por eso todos importamos, todos somos válidos y podemos hacer desde nuestra competencia. Yo creo que el mensaje que lanza José Francisco de ese espíritu positivo, de esa paz interior, de ese no enfrentamiento, bueno, pues quizá en los periódicos, en los medios veamos que es la crispación la que predomina, pero también está este otro mensaje que yo creo que es lo que tenemos que abundar y recalcar, ¿no? Por lo menos me alegro de que en este programa podamos dar estos mensajes también de carácter positivo. José Francisco, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Gracias. Hasta aquí nuestro programa. Os dejo en compañía de Lola Llabres. Saludos de José Gabriel Vázquez. He construido castillos en el aire tan hermosos que me conformo con sus ruinas, escribió Jules Renard el día 2 de junio de 1890. ¿Llegó el verano? No. Sigue noviembre a contracorriente, brumoso, con piedras en la mirada y ángeles de silencio precipitándose por promontorios de oscuridad sin alas. Arden las pérdidas, dijo el poeta en el páramo. Que la vida iba en serio, dijo antes Viedma. No quiero ni arcos, ni liras, ni escribir para salvarme. Tanta piel como sangre, tanto futuro en pretérito imperfecto, tanto todo y tanta nada, sin código, ni tribu, ni proyecto. ¿Viviendo impactos? ¿El cuadrado de la unidad imaginaria es -1? ¿O es multitud demencia y rabia embarrada de barrio gritando su voladura sin red liberada? Marcharé pausadamente a desierto sin dueño exiliado. Allí encenderé hogueras al anochecer, vertiendo versos en brasas que prendan y se apaguen de puro fuego tembloroso. Ahora una luna con mordeduras de estrellas se hace añicos entre mis manos de plata. Insistiré en el fracaso.
Mañana intentaré vencer al alba. De Manuel Fernández Plaza, 1 de noviembre.